Un tema más, hermanos, un tema más. Somos hijos de Dios. ¿Qué dirá la Biblia sobre esto? Padre bendito, Rey del universo, le rogamos, le suplicamos, Dios eterno, danos entendimiento, sabiduría y conocimiento de su palabra. Ayúdanos a entender, Padre eterno, lo que no hemos podido entender. Guíenos usted a lo largo de todo este estudio, que sea su palabra la que quede grabada en este audio y que sea su palabra la que llegue a la mente, el corazón y el alma de las personas. Le pedimos todo esto, Dios del universo, en el nombre todopoderoso de nuestro Dios Yeshua, el Verbo de Dios. Y le invocamos, Dios Hijo del Altísimo, Verbo de Dios. Dios Yeshua, por favor, acompáñenos, esté presente con nosotros a lo largo de todo este estudio. Se lo pedimos, por favor, Dios Yeshua, Verbo de Dios. Amén. Hermanos, es obvio que cuando una mujer no es mi novia, no va a ser mi novia solo porque yo le llame novia. Bueno, pues asimismo Dios no es nuestro Padre solo porque le llamemos Padre, ni Cristo es nuestro Señor solo porque le llamemos Señor. Y es por eso precisamente que Cristo mismo dice en la Biblia que en el día del juicio muchos le llamarán Señor en repetidas ocasiones. Por eso dice Señor, Señor, dice que lo llamarán Señor, Señor en repetidas ocasiones, pero aún lo llamen así. Repetidas veces dice que Él los desconocerá. Así, como si yo digo que una mujer es mi novia, aunque lo repita muchas veces o que le diga en repetidas ocasiones, no sucederá, porque nadie es novio o novia de nadie, solo por repetirlo y solo porque lo dijo muchas veces. Repito lo mismo, igual. Muchos podemos decir y muchos lo hacemos. Muchos le dicen Dios a Dios o que Dios es su Dios. Otros hasta dicen que es su Padre. No se conforman con que sea su Dios. Cosa que ni Moisés ni Abraham le dijeron nunca a Dios en toda la Biblia. Ellos nunca le llamaron Padre, como muchos se atreven a llamarle hoy a Dios. Ellos siempre le llamaban a Dios Señor. Pues bueno, nosotros nos atrevemos a llamarle Dios y nosotros sí nos autonombramos hijos de Dios. Cuando ellos, Abraham, Moisés, los patriarcas del Antiguo Testamento, le llamaban Dios, nunca le llamaron Padre en toda la Biblia. Mire, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, en los versos 1 y 3 dice: después le apareció Dios en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu hijo. No dice así, hermano. Era Abraham hablándole a Dios y Dios le dijo: no pases de tu siervo. Pero ¿qué tal nosotros? Nosotros le diríamos: te ruego que no pases de tu hijo, porque Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Padre eterno. Porque es nuestro Padre eterno por fe, ¿verdad? Porque solo se trata de decirlo por fe. Ay, hermano, ¿cómo le hacemos con su entendimiento? Usted sabe que eso es una fe muerta, la que solo cree, que solo se trata de decirlo y de declararlo solo de palabra, pero sin hacer nada. Eso es una fe muerta. El que Abraham haya tenido tal fe de ofrecer a su amado hijo en sacrificio, a su hijo más amado, eso lo llevó a ser un siervo de Dios. ¿Qué fe tendremos nosotros más grande que la de Abraham para nosotros ser llamados hijos, no siervos de Dios? Porque repito, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? No solo es nuestro Dios. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, que de ellos sí sea su Dios, porque de nosotros es nuestro Padre, ¿verdad? Y que cuando nosotros aceptemos a Dios como Padre y le llamemos Padre, con eso ya es nuestro Padre. Aunque ni siquiera volteemos a ver si ya nos aceptó Él de verdad.
Y porque nosotros no somos siervos, no, eso déjenselo a Abraham, a Noé, a Moisés. Siervos que lo sean ellos, nosotros no. Nosotros estamos por encima de ellos, porque nosotros no somos siervos, nosotros somos sus hijos. Y repito, porque es por fe, ¿verdad? Por esa fe que solo se trata de decir que es nuestro Padre y de declararlo y ya. Aunque mis obras no sean como las de Abraham, que era siervo. Aunque mis obras sean pleitos, enojos, rebeldías, contiendas, egoísmo, injusticias, orgullo, desobediencia, no le hace. Dios es nuestro Padre solo porque lo decimos de palabra y porque solo se trata de decirlo, porque es por fe. Ay, hermanos, que Dios nos perdone por lo que hacemos y que nos haga entender lo que estamos haciendo, porque aún y nuestras obras no sean ni siquiera un poquitito cercanas a quienes se hacían llamar siervos, no hijos, aún con nuestras obras malas, nosotros decimos que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos siervos. Bueno, y es muy claro que un hijo está por encima de un siervo. Bueno, pues siervos Abraham, Isaac, Noé, Jacob, Moisés, siervos ellos, porque nosotros somos hijos, ¿verdad? Disculpe que sea tan repetitivo, pero hombre, es que es algo tan absurdo. Sin darnos cuenta, cuando hacemos eso, es cuando nos ponemos en los mejores lugares. Es ahí cuando nos ponemos en el lugar que no nos han dado. Nos ponemos en un lugar mejor que un siervo cuando aún ni siquiera hemos sido aceptados por Dios. Aún nosotros no hemos sido siquiera aceptados como siervos, pero nosotros ya le llamamos nuestro Padre eterno. Volvemos a lo mismo. Es absurdo que yo diga que una mujer es mi novia solo porque yo lo digo, aún y ella no me acepte, y solo porque yo le llamo novia. Bueno, pues igual de absurdo es lo que hacemos con Dios. Solo porque le llamamos Padre aún y Él no nos haya aceptado siquiera como siervos, nosotros ya le llamamos Padre y es nuestro Padre, sin que Él nos acepte como siervos siquiera y sin que Él nos acepte como hijos. Ya es nuestro Padre solo porque le llamamos Padre. Y la mujer bonita es mi novia solo porque yo le llamo novia, aunque ella no sepa ni siquiera que yo existo. Esas cosas sin sentido son las que hacemos por la religiosidad que nos han enseñado en las doctrinas y religiones. No podemos probar de ninguna manera que Dios nos haya aceptado como sus siervos y que sea Él nuestro Dios, y mucho menos podemos probar con nada que Dios es nuestro Padre. ¿O sí? ¿Sí, hermano? ¿Sí? ¿Usted sí puede probar que Dios es su Padre? Con algo, que lo pruebe, no solo que lo diga de palabra. Y ya hemos visto estos temas, pero estamos como niños. Nos dicen algo y nos lo dicen, lo aplicamos los primeros días o las primeras semanas que nos lo dijeron, pero tantito pasan 2 o 3 semanas de que nos lo dijeron y se nos olvida. Y volvemos a lo mismo. Volvemos a la costumbre de decirle Padre a Dios. Seguimos costumbres y luego nos jactamos o nos llenamos la boca diciendo que nosotros no seguimos costumbres. Vean nomás qué absurdos somos. Pero sí, eso somos y así actuamos. Mire, vamos a ver Lucas capítulo 14. En el verso 7 dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Cristo nos está observando cómo escogemos los primeros lugares y nos refiere una parábola a nosotros, igual que a estos. A nosotros que solo hemos recibido la invitación, solo hemos sido invitados. Cristo nos refiere a esta parábola. Verso 8 y 9 dice: cuando fueres convidado por alguna a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Esta es una lección para todos nosotros.
Cuando seamos invitados a la boda del Cordero, no tomemos los primeros lugares, no sea que otro más digno que nosotros esté invitado también y viniendo quien nos invitó nos diga, quítate de ese lugar de hijo, porque ese lugar de hijo es para otro. Cuando suceda eso, en el mejor de los casos, iremos con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Cuál será el último lugar? Pues es el lugar de jornalero, de obrero, de siervo, que no queremos ocupar hoy. Nosotros queremos los mejores lugares. ¿Cuál? El de hijo. Y todavía hay quienes lo quieren todavía más arriba. Hay quienes tampoco quieren el de hijo, quieren el de la novia. Caray, hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros. No estemos esperando que venga quien nos invitó, Cristo. No estemos esperando a que Cristo venga y nos diga, da el lugar de hijo que habías tomado, dáselo a alguien más, porque a ti ni como siervo se te ha aceptado. Y entonces vayamos con vergüenza a ocupar un lugar donde no está la novia, donde no está el hijo, o donde no están los hijos de Dios, que hoy nosotros decimos ser. Verso 10 dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Nosotros hemos sido invitados, hermanos. Entonces tomemos los últimos lugares por nosotros mismos. Y ese último lugar es seguro que no es el de ser hijo de Dios. Ese último lugar es el de ser siervos, el de ser obreros. No esperemos que vengan y nos pongan en el último lugar. Si nosotros mismos nos ponemos en el último lugar, imaginen que Cristo viniera y nos dijera, amigo, vente más para adelante porque tú no eres siervo ni obrero. Tú eres gerente, tú eres hijo de Dios, tú no eres obrero. ¿Se imaginan qué alegría? ¡Qué dicha! ¡Qué gozo sería eso! Pero si hoy ya nos pusimos como gerentes, si hoy ya nos pusimos como hijos y no como obreros, si hoy ya nos pusimos en los primeros lugares, en los mejores lugares, como hijos de Dios, ahí mismo está lo que sucederá. Mire, el verso 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece diciéndose ser la novia, el hijo, o cualquiera que se enaltece diciéndose que Dios es su padre, ese será humillado. Y el que se humille haciéndose siervo u obrero de Dios, ese será enaltecido. Creo que todo esto es muy claro, hermano. Quiera Dios que lo entendamos de la forma correcta. Quiera Dios que interpretemos estas citas de la forma correcta ante Dios. Y mire, vamos a conectar esta parábola, estas citas, esta parábola que nos dijo Cristo, vamos a conectarla con la del hijo pródigo y vea cuál es el resultado. Y precisamente la del hijo pródigo está en el siguiente capítulo. En el capítulo 15, vamos a empezar a leerla desde el verso 11, ahí es donde está. El verso 11, bueno, vamos a leerle de corrido, tendríamos mucho que leer aquí, pero bueno, verso 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pensó él, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El mismo hijo se dice ya no ser digno de ser llamado hijo. Y lo peor es que él sí era hijo. Entendamos esta parábola. Nosotros sin ser hijos creemos que somos dignos de ser llamados hijos de Dios. ¿Nos damos cuenta de esto, hermano? Luego dice ahí mismo, hazme como a uno de tus jornaleros. Que si era hijo, sabía que aún siendo jornalero, todavía más abajo de ser siervo, todavía más abajo de ser obrero, él sabía que siendo aún un jornalero de su padre, viviría mejor que como estaba viviendo, donde aún queriendo comer la comida de los cerdos, ni eso podía comer. Que si era hijo y que volvió como nosotros estamos volviendo de la vida que llevábamos, estamos volviendo al camino de Dios, se dice a sí mismo que no es digno de ser llamado hijo. Hermanos, ¿nosotros sí somos dignos de ser llamados hijos de Dios? Porque nosotros sí nos decimos ser hijos, nosotros sí le llamamos padre. Nosotros sí decimos ser hijos de Dios. Y del que habla esta parábola, que si era hijo, no solo una vez dijo que no era digno de ser llamado hijo. Lo vuelvo a repetir ahí mismo en el verso 21. Mire, dice el verso 21. Bueno, voy a leer, me quedé en el 20, voy a leer el 20, 21. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo. Es la segunda vez que dice no ser digno de ser llamado hijo. Pero nosotros sí somos dignos de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? O nosotros sí somos dignos de llamarle Padre a Dios, ¿verdad? Y además basta con que lo digamos, con que le digamos de palabra a nuestro Padre eterno, para que ya con decirlo, ya con eso sea nuestro Padre. Aunque aquí en esta parábola diga que ni que si era hijo, era digno de ser llamado hijo. Así, nosotros, sin ser merecedores, sí le decimos nuestro Padre eterno, porque es nuestro Padre, ¿verdad? Otra vez, hermano, Dios perdone nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra presunción. Dios nos perdone y que nos ayude a entender lo que nosotros mismos estamos haciendo. El problema de todo ser humano es que siempre nos dejamos llevar por nuestro sentir, y nuestro sentir es que como guardo el Shabbat, digo que cumplo los mandamientos de Dios, como estoy estudiando Torah, la Biblia, por eso ya le puedo llamar Padre a Dios y a Cristo, mi Señor. Pero mire, vamos a ver Mateo capítulo 7, en los versos 21, vamos a leer desde el 21 hasta el 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el que hace la voluntad de mi Padre, no el que hace la voluntad mía. Y es Cristo diciendo el que hace la voluntad de mi Padre, no la mía. Entienda eso, hermano. La voluntad de Dios es que usted cumpla los mandamientos que dio a través de Moisés. La voluntad de Dios no es que cumpla mandamientos que solo mencionó Cristo, no que dio Cristo. Cristo mencionó solo algunos mandamientos, pero Cristo no dio mandamientos. Él solo dio un nuevo mandamiento, aparte de los que ya había dado Dios. No invalidó ninguno de los mandamientos de su Padre Dios. Si así fuera, no estaría diciendo aquí esto. No estaría diciendo el que hace la voluntad de mi Padre. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces Cristo les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe cuál es la palabra maldad ahí en griego? La palabra de hacedores de maldad en griego es anomía, que se lo tradujeron como maldad, pero anomía significa violación de la ley. Entonces, ¿qué diría ahí si lo traducimos correctamente? Cristo diría: nunca os conocí, apartaos de mí, violadores de la ley. ¿De cuál ley? Claro, de la única ley de Dios. Sí, de esa ley mosaica que no quiere cumplir. Quiera Dios que nos abra el entendimiento, pero bueno, no es el tema ese. El tema es de si somos hijos de Dios. Sigamos con este tema. Entonces, nos guiamos por nuestro sentir, sí. Podemos sentir y hacer todo esto, pero cuando en el día del juicio Cristo nos diga: apartaos de mí, no os conozco, hermano, ya cuando estemos en ese momento ya no habrá nada que se pueda hacer. Y Cristo dirá: no me importa si han sanado enfermos, no me importa si han echado fuera demonios, apartaos de mí, no os conozco. Y repito, ahí ya en el juicio, ahí ya ¿qué se podría hacer? Nada. Pero hoy sí podemos, hermanos. Hoy podemos hacer mucho. Como quitarnos la soberbia, arrogancia y presunción de creernos hijos de Dios y humillarnos en vez de enaltecernos. Y estas cosas, como echar fuera demonios y sanar enfermos, nosotros ni siquiera cerca estamos de haber hecho algo parecido. O bueno, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo no he estado ni cerca de hacer algo así. Y sin estar siquiera cerca de hacer algo así, ya nos decimos ser hijos de Dios. Y así como el ejemplo de la novia, de que X mujer sea mi novia, solo porque lo digo, y solo porque yo le llamo novia, sin que ella me acepte como su novio, así igual, como esa mujer, si me acerco, me diría la mujer: tú dices que yo soy tu novia, pero yo ni siquiera te conozco. Si no te conozco, nunca te pude haber aceptado yo como tu novia. Igualito, hermanos, Cristo nos dirá: tú dices conocerme y que soy tu Señor, pero yo ni te conozco. Si no te conozco, yo nunca te pude haber aceptado como tu Señor, aún y tú me digas que soy tu Señor. Y aún y hayas expulsado demonios y sanado enfermos en mi nombre, aún así Cristo mismo, aquí lo dice, les dirá: apartaos de mí, no los conozco. Él puede desconocernos, aún y hayamos hecho cosas como esas. Y repito también, yo no sé ustedes, pero yo no he hecho nada cercano a expulsar un demonio o a sanar enfermos. Aquí hay una enseñanza muy importante. Estos de los que habla esta cita, que sí echaron fuera demonios y sí sanaron enfermos, con todo y eso, hermanos, dése cuenta, con todo y eso, no entraron al reino de Dios. Y con todo y que echaron fuera demonios y sanaron enfermos, Cristo los desconoció. Se quedaron afuera, con todo y que habían expulsado demonios y sanado enfermos, según ellos, en el nombre de Cristo. Casi es seguro que si la gente ve a alguien sanando enfermos y expulsando demonios, la gente diría que Dios está con esa persona. Bueno, pues aquí estos hicieron estas cosas, expulsaron demonios y sanaron enfermos, y Cristo no los conoce siquiera. Y además no entraron en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí? Esto es lo que hay que entender. No hemos dado el primer paso, no hemos creído siquiera como se debe creer en Dios y en Cristo, y que solo es el primer paso, porque después de creer aún no tienes la salvación, como estos que no entraron. Después de creer tienes que obedecer si quieres solo aspirar a la salvación.
Hermano, la madurez espiritual comienza poniendo los pies en la tierra y ahí solo comienza. Esto es poner los pies en la tierra. Porque si ya estamos volando sintiéndonos hijos de Dios, sintiéndonos que somos la novia, esa nación santa de la que habla Dios, eso es no tener los pies en la tierra. No puede haber madurez espiritual en estar cayendo o en estar creyendo más bien que somos algo de esto. Y lo peor o lo más difícil es que sintiéndonos así, muy difícilmente querríamos poner los pies en la tierra. Quiera Dios que esto nos haga poner los pies en la tierra sobre qué somos y sobre si somos hijos de Dios o si somos siervos, jornaleros u obreros de Dios. Y que nos haga poner los pies en la tierra sobre lo que estamos haciendo, de lo que en realidad nosotros queremos. Si somos maduros espiritualmente, deberíamos estar controlando nuestras emociones, no que nuestras emociones ni nuestro sentir nos controle a nosotros. Mire, ¿cómo se ve la madurez? ¿Cómo sabemos si alguien es maduro? Bueno, con esto que estamos viendo. Esto es madurar. Esto es ser maduros espiritualmente. La madurez es que pongamos los pies en la tierra. Y no podemos decir que tenemos los pies en la tierra con creencias de que ya somos la novia, de que ya somos hijos de Dios. No podemos tener los pies en la tierra si ni siquiera queremos ser siervos de Dios. Así se siente a veces, hermano, que entre más nos acercamos a Dios, más lejos nos sentimos de Él. Es extraño, pero yo sé que se siente así. Yo lo he sentido, yo sé que usted lo ha sentido. Pero ¿sabe por qué se siente así? Porque ahora sí es real esa cercanía con Dios. Y tan real es que nos hace sentir más lejos de Dios. Lo mínimo que sea que nos estemos acercando a Dios, ahora sí es real, ahora sí es verdadero, ahora sí es con los pies en la tierra. Por eso pareciera que nos sentimos más lejos, pero a la vez nos sentimos más cerca, porque lo poquitito que hemos avanzado en esta ocasión es real cuando hay madurez, cuando los pies están en la tierra. No solo es religiosidad de decir que soy hijo de Dios solo porque lo digo, porque no lo puedo mostrar con nada. Y hay que ver también el otro lado de la moneda. Por ejemplo, habrá quienes estén pensando ya en defenderse diciendo, oiga, pero pues el Padre Nuestro es el Padre Nuestro. Ok. Vamos a leer en Lucas capítulo 11 versos del 1 al 2. Aconteció que estaba Cristo orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ok, hermano, bueno, aquí es muy fácil entender esto. En primera, es Cristo hablándole a los discípulos, a los apóstoles. No estamos a esa altura, hermano, no estamos a ese nivel. Pero, en segunda, basta con revisar otra versión. Recuerde que lo estamos viendo en la Reina Valera 1960 y esa está muy manipulada. Basta con voltear a ver en otra versión. Usted busca en las versiones que tenga en la mano. Yo voy a leer la Nácar Colunga. Dice, desde el verso 1, acaeció que hallándose él orando en cierto lugar, así que acabó, le dijo uno de los discípulos, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre. Espéreme, alto, pausa. Aquí ya no dice nuestro. No dice Padre nuestro, solo dice Padre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué pasó? Porque muchos se van a defender con esto diciendo, pues por eso el Padre nuestro, Cristo nos enseñó a decirle Padre nuestro. Lea otra versión, hermano. Y no
no en todas las versiones. La traducción nuestro, donde dice Padre nuestro, no es correcta. Basta con que vaya a ver otra versión. Pero mire, vamos a ver más. Mateo capítulo 12. Vamos a ver en los últimos versos, en los versos 49 y 50, porque este es el otro lado de la moneda. Y también se van a tratar de defender con esto. Vamos a ver qué dice la Biblia. Pero sobre todo vamos a entender lo que es correcto de lo que dice la Biblia. Dice Mateo capítulo 12, verso 49 al 50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Fíjese cómo dice ahí: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. No dice el que hace la voluntad mía. Cristo no dice el que hace mi voluntad o el que guarda mis mandamientos. Dice el que guarda los mandamientos de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre. Por favor, distinga esto, hermano. Y Cristo extendió su mano hacia sus discípulos. O sea, esto se lo dijo a los discípulos. Otra vez, ¿alguien quiere ponerse a la altura de los discípulos o apóstoles? ¿Alguien quiere ser examinado para ver si hace la voluntad de Dios y está a la altura de los discípulos y apóstoles? Vamos a verlo, un poquitito nada más. Vamos a ver si usted hace la voluntad de Dios Padre, a ver si usted hace los mandamientos de Dios Padre. Dice Mateo capítulo 5, híjole, es bastante lo que podríamos leer aquí, pero bueno, vamos a leer nada más desde el 39. Si quiere usted le lee todo el capítulo, vamos a leer desde el 39 al 44. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Híjole, ya empezamos, hermano. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: ama a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Quiere ser examinado, hermano, para ver si está a la altura de los apóstoles, a aquellos a quien Cristo señaló y dijo que eran sus hermanos? ¿Usted le da su camisa al que le roba su chamarra? ¿Usted pone la otra mejilla cuando recibe un golpe en una? Porque esa es la voluntad de Dios. Y acabamos de leer que Cristo le dijo eso a los que hacen la voluntad de su Padre, ¿verdad? Lo dijo Cristo. Y vuelvo a preguntar: ¿alguien quiere ser examinado para ver si hace la voluntad de Dios, para poderse llamar hijo de Dios o para poderle llamar padre a Dios? Ahí en el verso siguiente, verso 45, lo dice: hermano, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué tiene que hacer para que sea llamado hijo de vuestro Padre? Lo que acabamos de leer. Lo hace. Cuando lo obligan a llevar una carga, usted la lleva 2 veces la distancia que lo hicieron que la llevara. Se pone para que le den otro golpe si ya le dieron uno. Si le roban el celular, le da hasta la cartera. Hace eso porque tiene que hacer eso. Esa es la voluntad de Dios. Para que usted sea, dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. Para que seáis hijos, hay que hacer lo que dice del verso 39 al 44. Hay que hacer lo que dicen los versos anteriores. ¿Lo hace? ¿Hace la voluntad de Dios para ser llamado hijo de Dios y hermano de Cristo? ¿Siquiera conoce bien la voluntad de Dios, hermano? ¿O apenas está aprendiendo a conocer la voluntad de Dios? Porque no podemos hacer algo cuando aún no lo entendemos o cuando aún no lo aprendemos. ¿Cómo lo hace si no lo entiende? ¿Cómo lo hace si no lo ha aprendido a hacer? Primero lo entiende, primero lo aprende y después lo hace.
Y acabamos de ver si de verdad estamos haciendo la voluntad de Dios o no para llamarle Padre o para llamarnos hijos de Dios. Y aquí en Mateo dice que Cristo extendió su mano hacia sus discípulos. Cristo apuntó a sus discípulos porque ellos sí hacían la voluntad de su Padre. ¿Les recuerdo cómo? Hermano, usted sabe que los discípulos dejaron sus trabajos por seguir a Cristo. ¿Usted dejaría su trabajo por seguir a Cristo? Los discípulos dejaron a sus hermanos, a sus padres, a sus esposas, dejaron a su familia que amaban por seguir a Cristo. ¿Usted la dejaría? Ellos dejaron sus posesiones, sus casas, sus terrenos, lo dejaron todo por seguir a Cristo. ¿Usted está a ese nivel? ¿Quiere seguir siendo examinado para ver si está al nivel de los discípulos o apóstoles? Para ver si usted sí le puede llamar Padre a Dios y puede llamarse a sí mismo Hijo de Dios. Entienda, hermano, ¿cuál es el punto aquí? El tema se llama ¿somos hijos de Dios? ¿Estará bien llamarnos así? ¿Estará bien tomar los mejores lugares? A nosotros, hermanos, sea sincero, si se nos atraviesa algo con nuestra familia, dejamos de cumplir el Shabbat. Si voy a cuidar a mi hijo que está enfermo, a mi madre que está enferma, primero está mi madre y mi hijo y después está Dios, ¿verdad? Y usted sabe que el Shabbat se guarda haciendo convocación santa, porque si no hace la convocación santa, usted está guardando el sábado incompleto. Y dice Eclesiastes 1:15 que lo incompleto no puede contarse. Esto yo se lo estoy mostrando con la Biblia. Su razonamiento o su mente van a buscar excusas. No, pero pues es que yo no tengo quien haga esto, no tengo quien haga lo otro, pero pues es que yo esto, es que yo aquello. Deje de seguir a su mente, sigue a lo que dice su mente o sigue lo que dice la Biblia, porque esto yo se lo estoy mostrando con la Biblia. ¿A quién sigue? Deje de seguir a su mente.